Bueno, hermanos y hermanas, Dios les bendiga en esta mañana, poderosa mañana del Señor, y también para todos los que nos escuchan, un saludo y bendiciones para todos. Esperamos que esta palabra de Dios corra y sea glorificado y que usted pueda reproducirla a las personas que estamos acá. Amén. Y que estamos haciendo que la palabra de Dios corra y que sea glorificado su nombre. Porque esta no es palabra de nosotros, es palabra que sale de la boca del Señor, entonces tenemos que poner atención. Entonces vamos a buscar Isaías 42:9 y mientras usted lo busca, que va a quedar grabado ahí, dice la versión Reina Valera, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os la haré notorias. Pero también me encontré otra versión muy hermosa que dice así: todo lo que yo profeticé se cumplió. Y ahora volveré a profetizar y te diré el futuro antes de que acontezca. Y esto es tremendo. Dios nos está hablando. Nos está hablando así de exacto y puntual. Dios nos va a comenzar a enseñar las cosas que ya, o sea, que ya usted, Dios le había hablado y ya pasaron. El año que pasó, usted Dios le habló, le enseñó y muchas de las cosas que Dios le habló se cumplieron. Ahora viene el Señor enseñando cosas en este año. Y nosotros no comenzamos como el mundo, ¿verdad? Que el mundo cree que metas y que no. Seguimos cumpliendo las funciones, seguimos cumpliendo las responsabilidades de Dios, pero también poniendo atención a lo que Dios está hablándonos a nosotros en este día para que el Señor nos hable y nos diga lo que ha de acontecer. Y vamos a poner algunos ejemplos que nos van a hacer recapacitar y a ver qué posición tomaron las personas cuando esto les fue dicho. ¿Por qué Dios habla esto? Porque esto fue en Isaías. Isaías fue un profeta. Sabemos que los profetas eran utilizados por Dios y eran el único medio por el cual Dios hablaba a las personas. Pero vemos acá que en San Juan 16, del 13 al 15, dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, dice Jesús, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, dice el Señor. Entonces vemos una secuencia de Dios tomando medios. Primero tomó profetas, luego vino el Hijo de Dios, Jesús. Viene y profetiza que va a venir un Espíritu Santo cuando Él se vaya, y el Señor va a seguir la secuencia en la humanidad y en todos los tiempos y en todos los momentos para decirnos lo que ha de acontecer y lo que ha de suceder en nuestros tiempos. Y hay unas cosas que ya están profetizadas, como por ejemplo el rapto y otras cosas que hemos leído en Apocalipsis, que ya los hemos estudiado, como las 10 vírgenes. Pero vemos que el Señor está interesado en ¿qué? En comunicarse con la iglesia. Entonces vemos que rompemos un montón de esquemas. Dios no es que no habla. Dios que no es que no quiera decirle nada a la iglesia. No es que abandonó a la humanidad, sino que Dios quiere comunicarse y quiere hablarle a la gente puntualmente lo que ha de suceder. ¿Y por qué Dios estará interesado? Vemos un Dios que se relaciona con nosotros, con la humanidad. Vemos en muchos eventos importantes aún, cuando las personas no buscan a Dios. Vemos en hace unos años atrás, bueno, bastantes años atrás, donde dice la Biblia que me contaba un señor que habló y dijo de la erupción del volcán en Cartago, donde se iba a venir aquella explosión de piedras y todo, y él comenzó a gritar y a decirle a la gente que venía algo fuerte para Cartago. Dice que él corría por las calles y hablaba y decía que esto iba a suceder, y vemos que estas cosas sucedieron, y Dios avisando a una persona que no tenía nada que ver con él, ni siquiera lo buscaba. Pero vemos entonces que el Espíritu Santo lo que está haciendo es
enseñándonos las cosas, gracias mi amor, enseñándonos las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo está interesado en decirnos las cosas a nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, porque Dios no quiere hacer maldades, pero el Espíritu Santo nos está ayudando. Tal vez si alguien me presta un lapicero, por favor. Si alguien, nosotros vemos que hay un Dios que está preocupado, que quiere comunicarnos algo, que siempre ha querido hablarnos a nosotros. En este sentido. Entonces vemos que el Espíritu Santo, después del profeta, viene y habla a través del Espíritu Santo de Jesús, vuelve a repetir lo mismo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Que eso está vigente en nuestros tiempos. No hay un Espíritu Santo mudo. No hay un Espíritu Santo que no quiera decirle a usted por qué están pasando ciertas situaciones en su vida. No hay un Espíritu Santo que no quiera comunicarle a usted, explicarle qué es lo que está pasando en tal persona, en alguna situación personal. El Espíritu Santo habla, es la tercera persona de la Trinidad de Dios y Él comunica, porque aquí lo dijo Jesús en Juan 16, del 13 al 15, el Espíritu de verdad os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, dijo el Señor. Todo, no dice algunas cosas, es todo. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿por qué usted oye intermitentemente? ¿Por qué usted a veces oye y a veces no oye? ¿Por qué usted a veces siente que Dios le habla en unas cosas y en otras usted siente que calla? ¿Qué será? ¿Qué será que no quiere hablar con usted de ese asunto? Porque Él todo lo conoce, ahora lo vamos a ver, que todo lo conoce. Habría que analizar qué es lo que está pasando. Porque hay personas que a usted le dice, yo quiero que me diga de esto, pero de esto no, yo lo manejo. Ah, bueno, ahí ya vemos otra situación y otra posición. Entonces, como Dios respeta el libre albedrío, entonces dice, Señor, pues juéguesela entonces. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo nos dice, yo quiero enseñarles todas las cosas. Le estaba hablando a los discípulos. No había venido todavía la promesa del Espíritu Santo, no había entrado el Espíritu Santo en las personas, no habían sido bautizadas como en Hechos 2 después de este evento. Jesús estaba anunciando ya lo que había de venir según la voluntad del Padre hacia la humanidad y en ese momento también. Estaban narrando eventos que iban a pasar que no habían sucedido. O sea, un Dios que todo lo conoce. Entonces vemos que entramos en esta palabra, para entrar en esta palabra de Lucas 22, del 24 al 34, es increíble que Dios comience hablando después de estos eventos la grandeza del servicio. Y vamos a comenzar a explicar un poquito. Dice así, Lucas 22, del 24 al 34, dice así, la grandeza del servicio, dice el título, dice, hubo también entre ellos una disputa. Hermanos, y en esa disputa que se estaba viendo, ¿sabe qué acaba de pasar? Estaban saliendo de la cena del Señor. Wow, eso a mí me impactó. Porque uno dice, Señor, qué raro, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted, con los elementos de la cena, usted está en un momento de reverencia, donde usted se está poniendo a cuentas con el Señor y todo el asunto, dice, aunque Jesucristo estaba entre ellos y con ellos y era el Hijo de Dios en carne, Él estaba con ellos, dice que inmediatamente, finalizada la cena, entraron en una disputa. Vamos a ver por qué entró la disputa. Dice así, sobre quién de ellos sería el mayor. Esto me impactó. Oiga usted, sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y sobre los que de ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así a vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Dice Jesús. Entonces, dice así el Señor, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Vemos ahí el orden de Dios y el orden de ¿qué? Del mundo. Les está explicando. Ahorita vamos a engranar. Pero vosotros sois los que, dice, habéis permanecido en mis pruebas. Jesús reconoce. Ahorita vamos a explicar un poquito eso.
Dice, pero ustedes son de los que han permanecido en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, porque ellos querían saber quién era el más grande entre ellos, como mi padre me lo asignó a mí. Y dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, Jesús, dice ahí inmediatamente, anuncia la negación de Pedro, seguidamente en este capítulo. Y uno dice, Señor, qué extraño, pareciera que no hay secuencia con los eventos. Sale de la cena el Señor, entran en la disputa ellos entre los discípulos, ¿quién es el mayor entre ellos? Y viene Jesús e inmediatamente les ordena y les dice, hay un orden en el cielo, hay un orden en la tierra, pero ustedes tienen que seguirme a mí, porque ustedes son mis discípulos. Ustedes no pueden seguir el orden del mundo, tienen que seguir el orden mío. Y entonces dice él, ahí inmediatamente entra la negación de Pedro y comienza a decir el Señor. Dijo también el Señor, Simón, Simón. Y esto es impresionante. Dice, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo como no solo a la cárcel, sino también a la muerte, dijo Pedro. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces, le dijo Jesús a Pedro. Entonces, leído esto, vamos a ir un poquito más atrás porque voy a ir engranando esto. Vamos, pareciera que no tiene secuencia, pero sí tiene secuencia. Un momentito, nada más, déjeme leerle esto. Leído esto, vamos a ir un poquito más atrás en Lucas 22:8, ¿por qué se dieron estos eventos? El Señor, dice, envió a Pedro y a Juan a Jerusalén para que hicieran los preparativos para celebrar la comida de la Pascua. Cuando ellos le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres que la preparemos? Le dijeron a Jesús. Él les dice, he aquí, al entrar en la ciudad, vean los eventos. Les va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Y esto era insólito en una ciudad oriental, porque los que llevaban las aguas eran las mujeres. Entonces, aquí vemos que Jesús, entonces dice, llevaban las cántaros de agua, los llevaban las mujeres. Entonces, aquí vemos a Jesús que tenía un conocimiento absoluto de todas las cosas antes de que sucedieran. Entonces, vemos primero la Santa Cena. Salen de la Santa Cena, entra la disputa de los discípulos, entre ellos disputándose quién era el más grande. Y antes de eso, antes de que esto sucediera, Jesús anticipadamente, sabiendo lo que iba a suceder, ya había dicho que el que metía el bocado en el plato iba a ser el que lo negaba. Por supuesto que esto causó un revuelo entre los discípulos, porque todos se veían y decían, fue seguro fue no, seguro fue aquel. No, pero mentira, no, yo soy de verdad, yo soy un discípulo, no, yo lo sigo, yo lo respeto, y comenzaron a hablar de que quién iba a ser el mayor entre ellos. Y esto despierta un montón de cosas, como cuando uno llega y suelta, vea hermano, dejen de estar hablando y todo el mundo comienza a usar. Yo creo que fue fulano el que dijo, yo creo que fue, y hermano, nosotros no sabemos, porque el que le va a decir a usted quién es el que le va a decir a usted quién es. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a decir, no es esto, es esto lo que está pasando. Y vemos que Jesús, antes de que sucedieran todos los eventos, ya sabía todas las cosas, todas las sabía. El Señor no solo sabía anticipadamente todas las situaciones que se iban a presentar al llegar ellos a la ciudad, sino que sabía de un padre de familia también que estaba dispuesto a prestar un gran aposento alto, amueblado, y me impactó mucho eso, porque Dios decía hoy de un aposento blanco, donde estaba abriéndose para que todos nos metiéramos en ese secreto, y oía al Señor muy, muy interesado en comunicar cosas a la iglesia. Dios tiene muchas cosas que decirnos, muchas. ¿Usted está dispuesto a escucharlas? Tenemos que entrar a ese aposento, y yo vi a muchas entrando en ese aposento blanco.
Y este Jesús había ya de antemano sabía que ese padre de familia le iba a prestar ese aposento alto amueblado a disposición suya de sus discípulos. Y todo sucedió como él lo había predicho. No faltó ni una palabra. Porque imagínese usted que a usted le digan, hay un hombre que se le va a presentar a usted con un cántaro de agua, inmediatamente usted diría, no, los cántaros de agua no los llevan los hombres, son las mujeres. Jesús se equivocó y Jesús no se equivocó. Ese día le salió un hombre al encuentro. ¿Por qué? No sé. Porque supuestamente esos labores las hacían las mujeres, pero ese día ese hombre salió con el cántaro de agua. Y lo que le quiero decir, hermana, Jesús nunca se equivoca. Aunque a usted le suene raro y no sea lo normal que pase, Dios nunca se equivoca. Si Dios a usted le dice que va a suceder algo, póngase vivo. Vea que Pedro y este otro discípulo, cuando le preguntan a Jesús cómo o a dónde quería que se preparara la Pascua, pusieron atención atentamente ¿a qué? A las instrucciones. Jesús nos ha estado hablando de instrucciones. Y puso atentamente, dice, se pusieron a escuchar atentamente las instrucciones de Jesús, porque cuando ellos llegaban, estas cosas iban a estar sucediendo y ellos decían, como Jesús dijo que iban a suceder. Fue Jesús. Y así usted tiene que poner atención con las instrucciones que Dios le da a usted. Cuando Dios le dice, vea, vaya, vaya. Cuando Dios le dice, espera, espera. Cuando Dios le dice, calla, calle. Aunque usted tenga muchas cosas que decir y aunque usted sepa cómo hacer, espérese hasta que Dios le diga, ahorita no es el momento, déjame a mí. Entonces tiene que obedecer. Porque esas instrucciones a este Dios que sabe todas las cosas antes de que sucedan, si usted le está pidiendo guianza al Espíritu, el Espíritu le va a enseñar por qué sí, cuándo se tiene que mover y cuándo no se tiene que mover. Hay momentos en que el Espíritu Santo le dice, espérese, es que estoy haciendo esto. A mí Dios me ha dicho, no, todavía no, me anticipa algo que va a hacer y me dice, pero sí, pero tienes que esperarte porque tengo que arreglar unas cosas y aquí estoy esperando. Y a veces pasa un año y medio, y no ha pasado todavía, y tengo que esperar hasta que Él me diga, ahora sí ya, muévete. Esto es muy importante porque el Señor estaba dando instrucciones. Lucas sigue contando que luego para este gran evento donde Jesús había enviado a Pedro y a Juan, dice aquí, en la cena misma de Jesús, revela dos acontecimientos muy importantes que se iban a dar. Por ejemplo, en Lucas 22:18 dijo que no beberé más del vino o del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga, dijo Jesús. Y otro evento que reveló dijo que era realidad que era una realidad con uno de los discípulos que se sentaban en la mesa, según Lucas 22:21, he aquí, dice el Señor, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y vemos que los discípulos al oír esto, todos se espantaron, según Lucas 22:23. Dios iba narrando eventos aunque estaba celebrando la cena con ellos en la mesa. Vemos que en algo tan de reverencia, el Señor sigue hablando. El Señor tiene conocimiento del que se sienta con Él alrededor. El Señor sabe quién se le acerca. El Señor sabe quién se va, quién está allá, quién está atrás, quién está, todo lo conoce, todo lo sabe. Él es en esa sabiduría, en ese conocimiento que dice el Señor de todas las cosas, Él las tiene. Él sabía quién era amigo y quién era enemigo. Dice que Judas metía el bocado, lo mojaba en el plato del maestro y llegaba y lo comía. Y usted y para mí, una persona que haga eso es que tiene mucha confianza con usted y usted lo quiere mucho porque usted se lo permite. Es su amigo o su amiga, según nosotros en nuestros parámetros humanos. Nosotros diríamos, es que me tiene mucha confianza y yo lo quiero mucho, entonces yo le permito esto. Tengo demasiada confianza con esa persona. Y sin embargo, Jesús le permitía esto y Jesús sabía que lo estaba vendiendo. Ya había tenido conversaciones con los alguaciles para entregarlo y ya le habían puesto el precio a la cabeza de Jesús, 30 monedas. Y eso es fuerte. Ahora, yo le pregunto,
Podemos tener nosotros esa sensibilidad de ciencia de Dios para conocer quiénes nos rodean y poder manejar esto sin odiar, sin resentirnos, sin rencores, sin amargura en el corazón. O esto va a ser tal escándalo en nosotros y tal golpe y tal herida que entonces nosotros no vamos a soportar escuchar eso. A veces nosotros no sabemos lo que pedimos y esto es duro. Jesús, sabiendo todo lo que estaba aconteciendo en su alrededor, ustedes saben lo que es que Pedro, en el evento que Dios está narrando, Simón, Simón, y vemos, ese Simón, Simón es como cuando usted dice, Karina, Karina, es como con mucho cariño y amor. Karina, Reinaldo, Glorita. O sea, es un Dios que se acerca con ternura y amor, y sin embargo sabiendo que lo iba a negar. Y Pedro lo negó 3 veces, como el maestro había dicho. Y lo peor de esto es que en estos eventos de esta realidad donde Jesús estaba hablando de los discípulos, dice que al oír estos anuncios en la mesa, vemos que ellos buscaban entre sí, ¿quién sería el que había de ser esto? Y eso entró en una desconfianza entre los que estaban en la mesa y en una sorpresa y en una incertidumbre que decían, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que vayan a entregar al maestro? Entonces, esa disputa que vemos ahí, la que leímos al inicio, donde quién sería el mayor, se estaba dando. Ah, no, puede ser él, pero yo no, porque yo jamás haría eso. Creemos conocer. Ellos se creían que se conocían a sí mismos. Ellos estaban muy confiados. Ah, no, yo no tengo esos valores. Ah, no, yo no sería capaz de hacer eso. Yo jamás, jamás. Y Jesús, conociendo el corazón, y aquí es donde nosotros caemos, y ahí hay una abertura abismal entre Dios y nosotros. Jesús, conociendo todas las cosas, estaba leyendo todos los corazones de los que estaban alrededor sentados. Porque vemos en el otro anuncio que hizo, cuando le habla a Pedro, Pedro, Simón, Simón, en verdad te digo que antes de que cante el gallo, tú me vas a negar que me conoces. Inmediatamente el hombre salta. ¿El hombre qué? El hombre natural que hay en Pedro. El hombre que cree conocerse, pero que está dejando de lado que el único que puede conocer la profundidad en medio de un evento de muerte a vida, te puede cambiar y usted diga, no, yo no fui, porque es mi vida o es la verdad. Inmediatamente salta y dice, mira, maestro, usted ni me conoce. ¿Cómo se le ocurre a usted decirme eso? Diría Pedro. En esta incertidumbre, en esta disputa sobre quién ellos serían mayor, saliendo de la cena del Señor, se estaba dando esto. Y Jesús les recuerda que los reyes de las naciones se enseñorean de ellos. Y sobre los que ellos tienen autoridad se les llaman bienhechores, pero se trataba de un título de los hombres. En el mundo es así, porque ellos eran tiranos crueles, porque Jesús conocía la verdad. Entonces a nosotros nos suenan, nos dicen un montón de cosas afuera, pero la verdad, en la realidad de la palabra, nosotros vemos que son tiranos crueles, que no son bienhechores como les dice el mundo, porque les dice el mundo bienhechores porque les sueltan dinero y les sueltan cosas materiales y se benefician de eso, entonces, ¿qué me importa? Lo que sea. Y vemos el mismo pecado de Judas, lo vemos en la humanidad, haciendo lo mismo por la codicia. El pecado de Judas fue la codicia que lo llevó a hacer semejantes cosas, ver, porque nosotros no hemos visto muertos levantarse, porque Jesús levantó muertos cuando ellos andaban ahí. Jesús sacó demonios, legiones, un hombre que tenía, dice, más de 2,000 demonios dentro. Ellos vieron todos esos acontecimientos. Vieron el cielo abrirse y una paloma descender, una voz del cielo hablándole a los discípulos abajo. Entonces, vemos que Jesucristo, o sea, estas personas todo eso lo habían visto y sin embargo, no creían. Y a veces nosotros creemos que viendo, vamos a creer
Eso es un trabajo que solo el Espíritu Santo puede convencer a cada uno de nosotros de que eso de lo que nos están hablando es verdad. Porque nosotros creemos, no, con ver porque nosotros estamos dejando de lado la caída del hombre. Hay una brecha abismal. Eso nos hace caer, no nos hace creer bien. No estamos bien. Somos seres caídos. Entonces Jesús les habla y les dice, no, estos son tiranos crueles. Y les enseña, según los hombres, en la estima de ellos, ¿verdad? Ellos decían, estima de ellos, era mayor ser invitado que el que servía. Pero Jesús les dice, no, eso es un valor que tienen mal. El que sirve es mayor que el que se sienta a la mesa. Y yo vine como un servidor siendo el Hijo de Dios. Dejé mi trono, mi gloria y vine y te serví a ti. Y te lavé los pies primero para que después tú lo hicieras también con los demás. Yo te di el ejemplo. Pero Jesús ahora no es tomado como un ejemplo. Es tomado como uno más. ¿Para qué? Como uno más del montón para ver qué opinión, cuál es mayor de estos que yo elijo, a ver cuál es el que yo voy a seguir. Entonces sigo el modelo equivocado. Jesús estaba hablando de que él conocía a los hombres, que el invitado no era el más importante, era el que le servía al invitado. Entonces vemos los valores del reino de Jesús viendo y inmediatamente enderezando el corazón humano. Tú crees esto, pero la verdad es esto. Entonces, usted quiere oír la verdad la tiene el Señor Jesús. Nadie más. Por más político, por más títulos, por más dinero, por más poder, por más de lo que usted quiera que tenga aquella persona, no es el que tiene la verdad. Aquí dice el Señor, son tiranos crueles, aunque se llama, el mundo lo llama bien, hechores, no son, dice el Señor. Yo soy el que les voy a hablar la verdad. Ya me fui, pero les dejo el Espíritu Santo, les voy a hablar la verdad. Y nosotros, por ese distanciamiento del Espíritu Santo, cometemos muchos errores. Y dejamos que nuestro juicio y nuestra mente humana analice las cosas. Ay, hermano, qué problemón es eso. ¿Qué problema es eso? Vea que en estas situaciones, si ellos le hubieran dicho, Jesús, un momento, las mujeres son las que llevan los cántaros, no son los hombres. Sin embargo, se callaron, porque ellos en la cultura sabían que eso no era cierto. Y cuando ellos llegan al lugar y se encuentran el hombre con el cántaro de agua, aunque son eventos muy sencillos, son secuenciales y fueron exactos, vemos que ellos callaron. ¿Y eso qué estaba haciendo en el corazón de Pedro y de Juan? Uy, el maestro nos dijo lo que iba a venir. ¿Qué estaba depositando el Señor en esos corazones? Yo soy el que tengo la verdad. Yo soy el que les digo las cosas que habrán de venir. Yo los envío, pero yo les digo qué hacer, no ustedes, yo. Entonces, vemos que lo que el Señor estaba haciendo es, tienen que depender de mí, de ustedes no. Pero maestro, en nuestra cultura siempre ha sucedido 200,000 veces, siempre ha sido así en la cultura. Sí, pero ahora esta vez va a ser de diferente manera. O sea, no era algo fiable de lo que estamos hablando. La cultura no es algo fiable. El hecho de que lo hayamos repetido miles de veces no quiere decir que estemos haciendo lo correcto y que no pueda cambiar. Y Dios nos hablará de las cosas que han de cambiar así también. Y tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque la instrucción de las cosas las tendrá el Señor Jesús y tenemos que depender de Él. ¿A dónde tiene que estar nuestro oído? Allá. No estaba abajo. Abajo todo el mundo decía, la mujer es la que lleva el cántaro. Y no estaban mintiendo, era cierto. Pero ese día, específicamente a esa hora, Dios les había dicho, el evento va a cambiar, va a ser un hombre el que lleve el cántaro. Y vemos ahí también, tal vez puntualmente, ¿verdad? Que hay cosas que son designadas hacia las mujeres, por la cultura. Pero no siempre va a ser así. Dios cambia cosas. Eso no tiene que ver con, lo único que tal vez es asignado, que no puede cambiarse, es el hecho de que la mujer pueda concebir y dar a luz un hijo. Esas son cosas
que Dios estableció para conforme al físico y al sexo de la persona. Y el hombre es el que engendra. Eso no se puede cambiar. Pero otras cosas Dios tiene que cambiarlas. Dios las va a cambiar. Y tenemos que, aunque nos parezca raro y nos parezca diferente y nos parezca como que es raro porque dijo eso, si eso no es así. Aunque no le discutieron, seguro iban cavilando. Qué raro, ¿por qué Jesús diría eso? Pero se callaron y fueron. Y exactamente se dieron secuencialmente todo lo que él les dijo. Entonces vemos que ahí Jesús estaba tratando ya con los corazones de los discípulos, diciéndoles, yo les diré todas las cosas que habrán de venir. Y aún así, sabiendo Pedro y Juan, o Pedro principalmente, que Jesús le había dicho, Pedro, Simón, 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 Simón es cuando se le dicen, ay, papito, ¿entendés? Aún sabiendo que todo lo que él le había dicho era y había sucedido exactamente, vemos que Pedro inmediatamente cuando le dice que Satanás lo ha pedido para zarandearlo como a trigo, inmediatamente él salta en lugar de decir, si Jesús no se equivocó con la secuencia de los eventos al entrar a aquel lugar, se puede equivocar conmigo. Y él dijo, no, se equivocó conmigo, un momento, Jesús. Y lo corrige. Es la segunda vez que Pedro corrige al Señor. Recordemos que en la primera fue cuando le dijo, ¿cómo se te ocurre hacer aquello, Jesús? Que comienza a hablarle del reino, recordamos, y que él se vuelve y se enoja y comienza a corregir al maestro y él se vuelve y lo corrige a Pedro. Es la segunda vez que corrige Pedro al Señor y le dice, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta la muerte, Señor. Y él se vuelve otra vez y le dice, te estoy diciendo que me vas a negar. Yo soy el Hijo de Dios. Yo conozco tu corazón. Tú no te conoces, yo te conozco. Hazme caso. En semejante anuncio, ¿qué debía de hacer Pedro? Y no hizo. No hizo. Y vemos que Jesús se los lleva a orar con él antes de que fuera entregado. ¿Y ellos qué? ¿Se durmieron de qué? De la tristeza. No pudieron ni siquiera una hora velar con Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos que Pedro se brinca otra vez y pone los ojos en sí mismo y dice, yo no sería capaz de hacer eso. Yo, no, jamás. Negarlo, no. No, Jesús, estás equivocado. Y dice la Biblia que todos los acontecimientos pasaron exactamente como él les dijo. Y hermana, esto es una llamada de atención para todos nosotros. Cuando Dios nos avisa, dice la Biblia que Dios habla a través lógicamente de la palabra, a través de los sueños, de las visiones, pero el hombre no entiende, dice en Job. Hay muchas maneras y formas que Dios nos está hablando, hey, no hagas, hey, estás metida, hey, no vuelvas a hacer, y sigue la persona. Como dice la Biblia, metiendo cabeza y yéndose por ahí. ¿Qué es lo que pasa, hermanas, con eso? Estamos quitando los ojos de Jesús y de las indicaciones e instrucciones del que todo lo sabe, porque Él es el único que es omnisciente y omnipresente, que ahora lo vamos a ver qué significa, y estamos poniendo los ojos en nosotros mismos y decimos, yo confío en mí mismo, yo creo que yo no puedo hacer eso, y fue lo primero que hizo. Entonces, vemos aquí que Jesús, en medio de todos estos acontecimientos, que él comienza a hablarles a los hombres, estaba diciendo, no se peleen entre ustedes por estas cosas de quién es el mayor y vemos algo muy hermoso en este capítulo que habla de la negación. Cuando le dice, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que no falte tu fe. También dice ahí, ahorita lo encontramos, dice ahí, y cuando tú te vuelvas a mí, dice el pasaje, entonces ve y confirma a tus hermanos. Y yo leyendo el pasaje, yo dije, ¿cómo?
Y comencé a estudiarlo y me di cuenta de un montón de cosas, hermanas, que a veces nosotros obviamos y no estamos sacándole la verdad central a este pasaje, y me quedé pensando y buscando, y bueno, vamos a irlo explicando. Entonces, él sabía. Jesús les dice, yo sé, él les dice, yo sé, ustedes creen que la persona invitada es el mayor. No, 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 no. Los hombres han puesto estos lineamientos, pero yo les digo que el que sirve es mayor, porque yo vengo a servirles a ustedes. Jesús les dice, yo sé que han permanecido en mis pruebas. Quiere decir que es un Dios que, a pesar de que los discípulos eran limitados y que no sabían muchas cosas y sabía de antemano que le iban a fallar, él reconocía que ellos estaban ahí, a pesar de que lo andaban buscando para matarlo, a pesar que el evangelio les había traído persecución, muerte, les había traído un montón de situaciones, y él dice, pero dice él, yo también sé, y Dios sabe. Dios sabe lo bueno y lo malo de nosotros. Y sabe que a pesar de su debilidad, y a pesar de sus pruebas, y a pesar de sus situaciones, usted ha permanecido. Y se ha aguantado, como dice usted. El tico dice así, yo me he aguantado. He permanecido a pesar de... Y el Señor sabe eso, y Él le dice, yo sé que ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo sé que ha sido durísimo para ustedes. Pero por eso les digo yo a ustedes, no vean algo tampoco de que ustedes quieran ser el mayor entre ustedes. Esto no es importante. Jesús les dice, más bien, les voy a decir lo que les voy a dar a ustedes. Es algo más grande que eso. Eso no es nada. Que ustedes están peleándose aquí en un lugar, ay, que quién es el grande, que quién es el más espiritual, a mí no me interesa eso es vano, le dice el Señor. Yo les voy a decir el regalo que yo les tengo a ustedes, dice el Señor. Y les dice, sin embargo, Jesús, entonces él le dice, no se peleen entre sí por eso. Muy pronto él sabía que todos lo iban a abandonar y huirían. Entonces, vemos que en el pasaje no era solo Pedro que iba a ser zarandeado, eran todos los discípulos, porque dice la Biblia, herido el pastor, las ovejas se dispersan. No era solo Pedro, pero Pedro, el Señor se dirige a Pedro, vamos a ver por qué se dirige a Pedro. Ahí dice, él sabía que iban a abandonarlo, iban a huir, más sin embargo Jesús sabía que en sus corazones ellos lo amaban, habían permanecido en las pruebas y que habían soportado el oprobio por causa de su nombre. Y por eso les decía, no busquen esas recompensas pasan, eso las hacen los hombres, pero la recompensa aquí, dice él, no es aquí, sino allá, les dice el Señor. ¿A dónde es su recompensa? Allá, hermana, allá, mi amor. Vea, es allá. Hermanos, hermanas, es allá donde vamos a tomar. Estamos haciendo tesoros, ¿a dónde? En el cielo, no en la tierra, donde todo se deteriora, donde el hollín y el ladrón se roba. Es en el cielo. Usted dice, nadie vio lo que hice. Nadie me felicitó por lo que yo di, o lo hice por el Señor. Dios te dará tu recompensa en el cielo, porque todo lo que hagas aquí para Él, Dios te dará tu recompensa allá. Y Él les dice la recompensa que van a recibir. Él les dice, no, hombres, eso no lo busquen aquí, eso es poquito para lo que yo les voy a dar, les dice el Señor. Él les dice, ustedes han soportado lo oprobio por causa de mi nombre, y por eso les digo, no obtendrán recompensas aquí, sino allá. Se sentarán en trono juzgando a las 12 tribus de Israel, dijo el Señor. Y ustedes peleándose aquí, que quién es el mayor. ¿Qué es más grande? Mi hermana, mi hermano. Y nosotros peleándonos para que nos vean, para que vean que el que está, ¿usted cree que el que está delante es más grande que el que se sienta? Eso no funciona así. Eso no funciona así, hermanos. Aquí el mayor es el Señor. Y el mismo valor que usted tiene, lo tengo yo. Dice la palabra.
Y el trabajo que usted hace con el trabajo que yo hago, Dios le va a pagar a usted como me lo va a pagar a mí. Si yo lo hago para el Señor, estoy haciendo tesoros en el cielo. Usted es rica ya y rico. Usted tiene un montón de premios y de regalos allá acumulados que que lo están esperando cuando usted parta de este cuerpo, que no muere, sino que usted sigue viviendo eternamente, pero ya en un cuerpo que no se deteriora, don Johnny, que ya no le duele, que ya no le molesta, que no se tiene que estar tomando a ver cómo está la sangre y la presión. No, no, todo eso desaparece. Vas a ser, dice la Biblia, un poco menor que los ángeles. Bendito sea su nombre. Nosotros estamos pensando que nos reconozcan, que nos pongan, que alguien nos diga gracias. No, pero es que el Señor dice, sí, lo puedes tener, pero eso es mínimo. También te espera algo grande. Vea usted, sentado en los tronos allá arriba para que juzguen a las 12 tribus de Israel. ¡Wow! A las 12 tribus de Israel. Y eso me dejó pensando, y yo digo, Señor, ¿cómo nosotros buscamos cosas tan pequeñitas con las semejantes bendiciones y promesas que Dios nos está dando? Entonces, Él les dice, por eso aquí sean como los de, aquí no deben de ser como los del mundo, sino, según el versículo 16 en Lucas 22, sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Y nosotros lo que estamos haciendo es un servicio a Dios. Somos como ese mayordomo que está cuidando la casa. Somos como el que limpia y ordena. Pero estos grandes nombres y estas cosas las han puesto los hombres para que la gente se sienta, unos mayores. Es cuestión de función. El profeta y el apóstol es mayor que el pastor. Son cuestión de funciones. Todos son ministerios que el Espíritu estableció, cuestión de funciones que todos juntos ayudan al cuerpo de Cristo como la mano de Dios haciendo la obra. No es que nadie es mayor ni menor, es diferente función. Entonces aquí el Señor les dice, no sean como los del mundo, sino que sea el más joven como sea entre vosotros el mayor como el más joven y el que dirige como el que sirve. Jesús sigue revelando y dice, lo que ha de acontecer, y aquí predice la negación de Pedro. Vemos ahí en Lucas 22 del 31 al 34. Entonces, estábamos leyendo ahí y muy interesantemente aquí, en estos 3 capítulos, ¿verdad? Jesús comunica a los discípulos la infidelidad humana que él conoce. Que aunque todos estaban sentados y lo seguían, uno lo estaba entregando y todos los demás lo iban a, bueno, Pedro lo iba a negar lo iba a negar y los discípulos también se iban a dispersar porque nadie quería morirse. Y Jesús ahí comiendo con ellos y aún así los amaba. Vemos a un Dios que aunque conoce la infidelidad humana, no lo abandona, aún sabiendo sobre lo que la persona cree que es y sabiendo que no es así, aún así lo ama. Qué misericordia y qué amor de Dios. Eso es un amor verdadero, que aún sabiendo cómo es usted, lo que usted cree conocer, nosotros conocemos una ínfima parte de nosotros, pero nosotros no sabemos lo que somos capaces de hacer si nos vemos en una situación extrema. Yo no sé si usted en algún momento ha estado en una situación extrema y que de pronto le sale algo y usted dice, ay Dios, yo no sabía que yo tenía eso en el corazón, qué torta. Ya veo que el miedo me hace a mí retroceder y echarme para atrás en algunas cosas, qué torta, Señor. Entonces, ¿qué es lo que está viendo usted ahí? Dios le permite esas situaciones para que usted vea por dentro que usted es limitado, finito y que depende de Él, de su poder para que Dios se perfeccione en su debilidad. Y eso era lo que Dios le estaba diciendo a Pedro. Simón, Simón, tú crees que tú eres muy fuerte, tú crees que tú me amas lo suficiente como para entrar a la cárcel y ser muerto, de la misma muerte que yo voy a morir. Al final vemos que Pedro muere crucificado, pero con la cabeza hacia abajo, porque él decía que no era digno de morir como Jesús. Qué cambio, ¿verdad?
Ya eso es un cambio del Espíritu Santo en un hombre que le temía hasta las amenazas de un hombre. Entonces vemos que el Espíritu Santo, Jesús, a pesar de todo esto, sabía de la infidelidad humana y aún así no los abandonó. No los desechó y dijo, no, usted no sirve. Usted no me sirve como discípulo, váyase de aquí. Vemos otra vez a un Dios. Yo no sé si usted ve la secuencia de los mensajes que han estado siendo enviados por Dios, porque yo no sabía que decían lo mismo, y Dios nos ha estado hablando de algo que Dios quiere restaurar acá. No sé por qué el Señor ha estado poniendo esta palabra en nosotros. No sé si usted se siente así, o el que nos está viendo a través de este canal, no sé si se sienten así. Pero Dios no quiere sembrar culpabilidad. Dios lo que quiere decirle es a usted tiene límites y yo sé que tú eres capaz de volverme la espalda e irte por cualquier cosa, por un hombre, por una mujer, por cambiarme por dinero, cambiarme por todo. Porque como decía esa canción, si tuviera todo lo que tengo y me dieran este amor, por causa de este amor, yo te fallaría porque yo te vendería también. Todos somos onésimos, como decía Martín Lutero, un esclavo y un ladrón. Y todos somos personas que no merecemos esa misericordia, pero aún a pesar de eso, Dios nos ama. Y Dios nos está dando la oportunidad y diciendo, yo sé que no eres tan valiente. Yo sé que si aquí esto cambiara el orden mundial y en algún momento tuvieras que estar enfrente de un rayo láser o de algo que te quitara la vida, yo sé cuán frágil eres. Yo sé que tal vez me negarías. Y usted llora y sufre por eso y le da miedo. Señor, yo no podría soportar esto, Dios mío. Pero vemos la actitud de Pedro. Pedro dijo, no, ¿cómo es eso? ¿Cómo? ¿Qué le pasa a Jesús? Más bien, ¿qué es lo que ve usted en Pedro? Un orgullo, una altivez, una soberbia, como que ¿qué se cree este? ¿Cómo? Me está ofendiendo hasta tu duda, ofende, Señor. Tú no sabes quién soy yo. El Hijo de Dios a la par de un ser humano. Y así somos nosotros, Señor, tú sabes que yo quiero servirte y apenas viene la prueba, ya comenzamos, ya no quiero levantarme, ya estoy deprimida y deprimido, ya no quiero ir a la iglesia y yo no quiero que nadie me hable y me enojo con el Señor y comienza el debate aquel y usted cree que usted es como, ¿verdad? Como Pedro. Yo jamás. Ese es el asunto. Por eso los discípulos decían, no, yo soy el mayor entre ustedes. Yo soy el mejor, yo soy el más espiritual entre ustedes. Este no aguanta mucho, pero yo sí. Y hermana, nadie aguantó, todos se fueron, se dispersaron y lo abandonaron y huyeron. Vemos que la única persona que se mantuvo al pie de la cruz, ¿quién fue? Juan el amado. Juan fue el amado, el que se mantuvo al pie de la cruz, y creo que fue en un capítulo María, la madre pues, ella se mantuvo al pie de la cruz. Entonces, vemos, hermanos, qué tremendo, porque aquí lo que está hablando el Señor, aún a pesar de que yo conozco la infidelidad humana en tu vida, vimos la traición de Judas, ¿verdad? Que lo entregó. Número 2, la egoísta ambición de los discípulos, quiero ser el más grande entre ustedes. Y hermana, lo contradictorio aquí es, lo tremendo de Dios es que Jesús, ¿quién escogió a los discípulos? Jesús escogió a esos 12, sabiendo cómo eran. Y tal vez usted dice, yo no sirvo para esto. Yo, cristiano, así no puedo ser. Yo, sirviéndole al Señor, yo no puedo hacer esto. Y usted se autocritica y usted se niega y usted dice, no, yo no sirvo para nada de eso. Y el Señor te escogió y te escogió sabiendo cómo eras y todas las limitaciones que tienes y todas las debilidades que tienes y todas las cosas por las cuales le falla, y aún a pesar de eso y de tu infidelidad humana, Dios te escogió aún así y Dios tiene un propósito contigo. Y eso es tremendo, porque Dios no te está viendo en tu debilidad, te está viendo en que Él va a cambiarte, va a llenarte de poder y te va a utilizar. Y solo estamos viendo nuestra parte mala.
yo no sirvo, yo no tengo, yo soy limitada, pero el Señor te dice, pero yo sí tengo, yo sí puedo quitar tu límite y yo sí te puedo restaurar. No estamos viendo la otra parte de Dios. Y Dios nos está sembrando esperanza, y le voy a decir por qué. Porque el Señor está haciendo campo en nuestra vida, quitándonos todas esas situaciones que le están estorbando a Él para usarte, y para que usted eso no lo deje estorbar, para que usted sea un instrumento útil en las manos de Dios. Y va a ser un instrumento poderoso. Porque el Pedro que lo negó 3 veces, vemos que dice la Biblia que pasaba, dice la Biblia, que con la sombra que sanaba enfermos. Pedro no se quedó como era, y vuelve Dios a repetirnos el mismo mensaje. Cree en mí. Si yo te traje a este camino, yo voy a hacer que te voy a transformar y te voy a levantar y te voy a usar poderosamente. Así como lo hice con ellos, lo haré contigo, porque yo tengo un propósito con esta humanidad, aunque me sea infiel. Nos está sembrando esperanza. Vemos al Señor Jesús diciendo, la egoísta ambición de los discípulos, la segunda, la traición de Judas, y la última, vemos la negación de Pedro, y comienza diciendo, ahora sí vamos a estudiarlo, Simón, Simón, que es una expresión al decir su nombre 2 veces, muestra amor y ternura de un padre a un hijo. Y hermana, le voy a decir una cosa, volvemos a lo mismo. ¿Usted quiere servirle al Señor? Sí. Está muy bien. Y ese principio Dios lo ha puesto porque nadie por sí mismo en esta humanidad quiere servir a nadie ni a nada. Y a un Dios que no ve, que siente pero que no ve. Y hermana, a pesar de eso, el Señor Jesucristo lo que está diciéndonos es, usted está dispuesto a sentarse ahí con las personas que sirven y estar oyendo cosas que no debe de oír, que tal vez la golpean o lo hieren. ¿Estás dispuesto a soportar todas esas cosas por mi nombre? ¿Quieres saber todas las cosas? Yo te las digo. Pero podemos, dijo Jesús en el capítulo 16 de San Juan, dice la Biblia, cuando habla de la promesa del Espíritu Santo, dice, les voy a enseñar todas las cosas que habrán de venir, pero todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ¿qué? Todavía ustedes no las pueden sobrellevar, es soportar. Y usted se pone, Señor, dime, Señor, háblame de esto. Sí, pero el Señor dice, uy, si le digo esto, esta vasijita se me estalla y se me devuelve y se me echa a perder el trabajo. Y entonces usted se enoja porque Dios no le contesta, pero Dios le dice a usted, estoy reforzando tu vasija, estoy fortaleciendo tu barro, estoy dándote poder y fuerza para que cuando te llegue la noticia no te quiebres en 1000 pedazos, hijo, hija. Hay cosas que hay que ser maduros, hermano, que hay que ser transformados también por el Señor. Y hay cosas que no son de cambio, son de negación. Que aunque no esté cambiado, usted tiene que negarse a usted mismo para hacer lo que Dios dice. Y decirle, mi hermana, es que yo hablé de usted. No se preocupe, venga, denme un abrazo, yo te amo. Tengo que perdonar todos los días. Y tengo que decir, venga, yo la amo. ¿Con qué? Con el amor del Señor. Fulana, están hablando, como me pasaba. Una fulana dijo esto y esto. Yo la bendigo y la perdono. Vieras que yo la amo a ella. Y hermana, tenemos que aprender a amar y a perdonar por causa de su nombre. Y hay cosas que usted dice, es que esto no se cambia en mí. Cámbialo, transfórmalo. Pero Dios le dice, no, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Y hay cosas que no son a veces de transformación, son de negación. De decir, me quito yo y pongo a Cristo. Quito lo que yo quería y pongo lo que Dios quería. Es duro y es un sacrificio y es una negación y es seguirlo a Él y tomar nuestra cruz y seguirlo. Entonces Él le dice, Simón, Simón, con aquel amor y ternura, no con reproche.
¿Haría usted eso con una persona que lo vaya a traicionar? Y que usted sepa lo que está dispuesto a hacerle. Y que ya alguien llegó y le dijo, vieras que esta persona lo que está tramando contra usted es esto. ¿Haría usted eso? Decirle con ternura y amor, mi amor, cariño, tranquila o tranquilo. ¿Lo harías? Ahí dice el Señor, Simón, ese amor, Jesús le dijo, Satanás heriría al pastor para que sus ovejas huyeran y se fueran dispersadas. Y Satanás dice, te había pedido, pero también había pedido a todos los discípulos también. Los había pedido a todos. Y todos iban a ser golpeados y zarandeados. Pero se dirigió a Pedro, porque Pedro era el que hablaba y decía, yo, nombres, jamás lo haría. Vimos, ¿verdad? En el monte de la transfiguración. Todas las intervenciones de Pedro fue que se mandaba y hablaba las cosas según él, porque él estaba súper autoconfiado en sí mismo de que él jamás podría hacer eso. Y el Señor comienza a golpear esas partes. ¿Y qué? ¿Para qué? Para que se vuelva y diga, y yo soy débil y no puedo confiar en mí, ni en mí mismo, ni en mí misma. Tengo que volverme a Dios. Escudriñame, oh Dios, y mira mis pensamientos. Y mira si hay en mi camino de perversidad, guíame por el camino correcto, porque yo no soy lo que creo ser. Era lo que quería decir Jesús a Pedro. Y entonces él llega y se vuelve y le decía, vas a ser zarandeado como el trigo. Y vea qué tremendo. Vea lo que es el trigo. El trigo, esto se llevaba a una zaranda o zarandeo, viene y significa que, recuerde que aquí Satanás le había pedido a Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué había pedido a Pedro? ¿Qué dijimos en la palabra, mi hermana? Y es que esto a mí me encanta. ¿Qué decía el Señor en la palabra cuando decía someteos a Dios y resistid al diablo en Santiago? ¿Qué decía? Usted llega y prepara el escenario. ¿Y por qué Satanás lo sigue? Porque usted llega y tiene cosas que no ha quitado. Entonces viene Satanás y se le acerca y dice, este es caldo de cultivo, este lo agarro bien, porque este cree en sí mismo, cree que no es capaz de negar a Jesús, es autoconfiado, él cree que él puede controlarse, él cree que puede hacer las cosas, entonces a este me le acerco. Y Satanás lo pidió. Y yo le digo a usted, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Que Satanás llegue y nos sigue. Usted no ha visto que hay mujeres o hombres que le dicen a usted, pero es que yo no puedo salir afuera porque me salen así el montón de hombres y el montón de mujeres atrás y yo no quisiera pecar, pero yo no sé qué es lo que pasa, qué es lo que estoy haciendo. Revise. Y hay gente que te dice, a mí ni la llorona me sale. A mí me han dicho, a mí ni la llorona me sale de una manera jocosa, dice. Y hermano, y uno se queda pensando, qué extraño. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que hemos cerrado ya todas las puertas y hemos levantado los muros para que esto no entre. ¿Qué será, hermanos? ¿Qué será que entonces el Espíritu está hablando y nos está diciendo, tienes cosas ahí? Por andar en una codicia, por andar en envidia y por querer tener cosas que otros tienen y no las tienes, entonces estás promoviendo un escenario donde ardes de envidia y dice la Biblia que estos miembros pueden servir también para el pecado. Y ahí si usted los presenta para hacer malos negocios y para hacer cosas, entonces ¿qué hace usted? El diablo se acerca. Entonces el diablo se acercaba a Pedro y no fue la primera. Dice la Biblia que cuando él le dijo, ¿cómo maestro tú vas a venir a hacer? Y Jesús de una vez se vuelve y le dice, ¿qué? ¿Cómo? Apártate de mí, Satanás, porque ¿qué? Me eres tropiezo a los planes de Dios. Inmediatamente lo discernió. ¿Por qué se acercaba atrás? ¿Por qué? Por eso mismo, mi hermana. Y nosotros el Espíritu Santo nos viene, y hermana, usted no crea que yo llego y salgo a los pasajes así. Para hablar del mismo tema. El Señor me manda ese pasaje, yo lo estudio y sale lo mismo, y yo, wow, ha sido más claro que es Dios. Es exacto así.
Y hermana, Dios nos viene hablando, hay un 50 y 50, dice el Señor. Si usted pone un escenario 50 en ese sentido, y porque vimos que Dios a través de ese pasaje en Santiago nos dijo, pecadores limpien las manos. Si tienen codicia y envidia, sáquenlas de sus vidas. Vengan acérquense en qué, dice, y bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ustedes tienen debilidades, pero acérquense y humíllense y acérquense y límpiense. Fue la salida de Dios, pero las instrucciones que Dios está dando llegan al oído y se devuelven porque usted dice, no es conmigo, puro Pedro. Ah, no. Aquí los que están fallando, y por eso era la disputa entre los discípulos, no fue Tete, no fue el otro, yo no fui. Aquí yo estoy bien con el Señor. ¿Estás seguro? Y aquí el espejo de nosotros es la palabra. Esta palabra es el espejo para usted, para que usted se vea. ¿Soy yo, maestro? Como dicen muchos, burlándose. ¿Soy yo, maestro? Sería yo. Yo soy. Sí, somos nosotros. Y el Espíritu Santo le decía que ibas a ser sacudido como el trigo, porque ponían el trigo en la zaranda y lo sacudían violentamente con movimientos. ¿Y sabe qué hacía esto? ¿Destruía el trigo? No. Dice que lo que hacían estos movimientos duros era de limpieza y depuración para el trigo, para ser usado, y con movimientos duros desprendía la cáscara del trigo, la cobertura que lo protegía, listo para ser provechoso con todos sus nutrientes. Hasta en eso Dios bendecía a los que somos Pedro, de que si Satanás se nos acerca y nos zarandea, es para que usted vea, nótese, no dijo cizaña. Nosotros creemos que una persona que haga esas cosas y niegue al Señor y hace cosas, puede ser. Usted dice, es una cizaña, esos no son cristianos. ¿Qué sabe usted? ¿Acaso nosotros conocemos más que Dios del corazón? ¿Nos atrevemos a decir que sabemos más que Dios? Esa es la posición del hombre. No, yo sí sé quién es ese o esa. No, hermanas. Y Dios nos está llamando la atención diciendo, ese que me negó y que ha hecho un montón de cosas mal, es trigo. No es cizaña, hijo. Y esto me hace recapacitar y me hace creer menos en mí y más en Dios. Del criterio y del que todo lo conoce es Dios. Yo no sé. Entonces ya cuando yo hablo de algo, yo dije, mejor no digo nada porque el que conoce los corazones es Dios. Mejor me callo porque yo no sé, hermana. Yo no sé. Y probablemente usted está, como le decía el Señor, con un onésimo, un ladrón, un esclavo. Usted está con una persona como Pedro, un negador de su nombre, que se dice que es discípulo, pero usted, muchas cosas que esa persona hace, le dicen que no es. Y Dios le dice, es trigo. Es trigo. Y yo voy a permitir que Satanás se le acerque para que lo zarandee, le arranque la cáscara para limpiarlo y con estos movimientos para que sea de provecho porque tiene nutrientes, que es el trigo, hermanas, si no es lo que nos alimenta. Y va a ser un instrumento poderoso en Dios. Y usted tal vez está ahí todo relax, ahí sentado y creyendo, yo soy, no hombre, si yo estoy tan bien, me siento tan bien. Pero hermana, el ecocardiograma no falla. El ecocardiograma con la palabra no falla. Dios no le está hablando alocadamente a cierta gente, nos está hablando a todos nosotros. Y si usted se siente fuera de esa situación, déjeme decirle que es un engaño al corazón, métase y deje estar volando. Porque en esa encantamiento, ay no, yo no soy yo el Pedro, ay no, ni tampoco Judas, yo no soy Judas, cuidado. Hermano, el Espíritu Santo nos está hablando. Pedro sería zarandeado así, pero el Señor dijo algo muy lindo. Yo he desechado a Pedro. No, yo he rogado. ¿A qué? Al Padre para que tu fe no falte. Qué tremendo.
y usted es zarandeado, y usted tiene problemas, y usted tiene angustias, y usted lucha contra eso, y usted se siente que usted con eso no puede lidiar en la cabeza, pero Dios está ayudando y ya está rogando. Hay oraciones fuertes de Dios para usted, para que su fe no pierda la fe y usted se mantenga. Bendito Dios. Dios está orando por nosotros. Y usted pide, ore por mí, por favor. Y yo quiero decirte que Dios ruega al Padre todos los días por ti, para que tu fe no falte. Por eso es que usted no se ha devuelto en los caminos del Señor. Y ya vamos a terminar. Y dice aquí lo tremendo es: yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, ¿a quién? Pedro se apartó después de eso. Eso lo destruyó. Pedro dijo, todo lo que le dije al maestro, que yo no iba a negar, que yo podía ir hasta la cárcel y a la muerte con él. No, hombre, yo no valgo nada. Y se devolvió y se fue y se apartó de los discípulos. ¿Sabe por qué? Porque fue un golpe al orgullo. ¿Sabe por qué? Porque fue un golpe al ego. ¿Sabe por qué? Porque fue un golpe a la autoconfianza en sí mismo. Y se derrumbó Pedro. Y dijo, yo no sirvo para nada. Y yo me aparto de esto porque yo no soy discípulo. El Señor se equivocó cuando me llamó. Yo no tengo llamado. Porque Él no estaba viendo el futuro. El futuro de Dios para Pedro, que todo lo conocía, era omnisciente y omnipresente. Dios lo veía como una persona poderosa en él, que iba a levantar muertos, iba a sanar enfermos, iba a morir por causa de su nombre. Bendito sea Dios. Y él, por no conocer ni entender que en los acontecimientos que no le habían sido revelados, él dijo, aquí se cierra el chinamo, yo me devuelvo porque yo no sirvo. Porque no veía. Pero Jesús estaba viendo. Jesús estaba viendo a Pedro, aleluya, y lo estaba viendo levantado en su poder y restaurado. Bendito Dios. Bendito Dios. Lo estaba viendo y él le dijo, aleluya, no solo estoy orando por ti para que no falte tu fe, sino que una vez vuelto, que volviera al camino. Y usted se angustia porque una persona se aparta. Usted se angustia cuando una persona se aparta y no busca al Señor. Y usted dice, eso es una cizaña, eso no sirve. Le voy a decir una cosa, el Espíritu Santo dice hoy, profetiza hoy sobre este lugar y sobre todas las personas que están apartadas en la vida suya, en la familia suya. Dice el Señor, aleluya, trigo, heno, cizaña, y yo lo levantaré y restauraré, dice el Señor, como restauré a Pedro. Volverá otra vez, dice el Señor. Volverá otra vez. Volverá, dice el Señor. Volverá porque es trigo. Una vez vuelto, dice el Señor. No te quedes solamente en que se aparte esa persona. No, dice el Señor, yo te revelo el acontecimiento que seguirá después de eso. Se volverá a mí. Y una vez, dice el Señor, vuelto a mí, confirma a tus hermanos. Pedro iba a ser el que Dios escogió para hablarle a todos los discípulos. Aleluya. Aquel hombre que temblaba con las amenazas de las personas y el miedo a la muerte. Iba a volverse y le iba a decir, crean en el Señor, aleluya. Crean en el Señor, aleluya, porque Él me levantó, porque Él me restauró, porque Él iba a dar la gloria al Señor. Ya Él sabía, aleluya, que no se iba a referir. Jesús se estaba refiriendo en esa confirma a tus hermanos. Jesús se refería a restauración que tendría, aleluya, la caída de Pedro. Ya el Señor veía la caída. El Señor conoce las caídas de todas las personas que usted conoce las caídas que ha tenido. Aleluya. Tiene un registro. Sabe todas las cosas que ha hecho mal. Sabe lo que anda haciendo a espaldas. Aleluya, y de frente. Todo lo sabe. Porque Él tiene conocimiento de todas las cosas. Y lo tremendo de esto es que Él dice, yo, aleluya, la restauración que tendría que ver con la caída de Pedro, dice el Señor, yo la sé. Pero también lo levantaré, pero también lo restauraré, pero también volveré, aleluya, que Él se vuelva a mí, dice el Señor.
Porque yo te prometo, aleluya, te prometo, fiel en mi palabra, cree en mi palabra, que ni una palabra que sale de mi boca, dice el Señor, caerá a tierra. Te lo prometo, te vaticino lo que ha de ser, dice el Señor. Te vaticino para que no te entristezcas y te duermas en la tristeza, dice el Señor. Para que, aleluya, en medio de esta situación no caiga tu fe, hija, hijo. Para que, aleluya, en medio de esta prueba tan grande que estás pasando, cree en mí. Yo, dice el Señor, haré que vuelva, dice el Señor. Yo, aleluya, en medio de esta caída, haré que vuelva. Y dice el Señor, habla restauración. Haré sobre esta persona. Cuando hay restauración es porque muchas cosas se caen en esa persona. Y no estás viendo mal, sí se han caído, hija, hijo. Sí se cayeron. Pero yo te digo, dice el Señor, que lo que yo escogí, aleluya, aunque me haya negado, aunque se haya ido, dice el Señor, yo lo levantaré y lo restauraré, porque mías son las almas que yo creé, para gloria mía las hice, y dice el Señor, se volverán a mí. No temas, no llores, no te duermas, dice el Señor, en la tristeza. Dice que no puedas orar, te dormiste como los discípulos, aleluya, en el huerto de Getsemaní. No pudieron orar una hora por tristeza y se durmieron. No te duermas, hijo, hija. No te duermas, hijo, hija. Yo te digo, ten, aleluya, fe, porque yo todos los días oro y ruego al Padre por ti, para que tu fe no falte, para que tu fe no falte, aleluya. Pero dice, vemos a Pedro, que en medio de aquella autoconfianza, diciendo, te acompañaré hasta la muerte y a la cárcel. Tú no me conoces, Jesús, decía Pedro. Tú no me conoces. Yo sería capaz de hacerlo todo por ti. Hasta la duda me ofende, Jesús, cuando tú crees en ti mismo. Pero solo Dios, que mira el presente y el futuro de tus caídas, lo conoce. Y dice el Señor, yo soy omnisciente, que quiere decir, soy toda ciencia. Estoy sobre todo, lo sé todo lo sé. Todo lo sé. Este es un atributo propio de un Dios, de este Dios. Tiene conocimiento de todo y de todos, aunque no estén en el camino. Él es omnipresente, está en todos los lugares al mismo tiempo y está en todo momento. Dios tiene poder absoluto sobre todas las cosas, aún sobre estas personas. Vemos a Jesús, que Él estará, dice, Él está antes de que sucedan las cosas. Escucha esto. Antes de que sucedan las cosas, dice, estaré contigo antes de que pase, en el proceso cuando pases, porque yo estaré contigo, y después de que suceda, seguiré ahí y te levantaré otra vez. Te levantaré otra vez, porque Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, aleluya, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice el Señor, acerquémonos. Dice el Señor, acércate a mí. ¿Estás pasando prueba? ¿Tienes un Pedro en la casa? ¿Tienes un Onésimo en la casa? Acércate a mi trono. Dice, acercaos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro en el día de la prueba, dice el Señor, y yo te levantaré. Y yo te levantaré, y yo te levantaré, dice el Señor.
porque dice el Señor, Él está orando, rogando por nosotros. Y Él dice, cuando decía, confirma a tus hermanos, Pedro. Y usted se queda solo en la negación. Y ese es el problema que tenemos. Usted se queda cuando la persona falla nada más. Y usted lo condena y lo manda al infierno. Esos somos nosotros. Pero dice el Señor, aleluya, cuando tú te vuelvas a mí, porque yo tengo esperanza, dice el Señor, en este que yo, aleluya, llamé. Yo lo voy a restaurar, lo voy a levantar y va a confirmar a sus hermanos, porque Él había sido escogido para hablarle a todos. Pero ya no en su poder y en su autoconfianza, sino volviéndose a Jesús y entendiendo que Él era débil, pero que Dios era poderoso en Él. Aleluya. Y dice, confirma a tus hermanos es, enseña tu fe en todos los tiempos, Pedro, a tus hermanos. Y confirmar a tus hermanos es, convence a tus hermanos en los tiempos de adversidades y dificultades, Pedro. En oposiciones, porque yo oré para que no te faltara esa fe. Si quieres encontrar una respuesta, dice el Señor, pregúntale a Dios. ¿A quién hay que preguntarle? No lo sabes todo. Te has quedado con lo que tú crees. Te quedaste con el pecado. Con, aleluya, la falla. Con, aleluya, la persona que me negó y me volvió la espalda. Pero yo te digo, se volverá. Pero yo te digo, se volverá. Dice el Señor. Si tú quieres encontrar una respuesta, pregúntame a mí. Yo soy omnisciente, todo lo sé. Y sé lo que ha de acontecer con esas personas. Y también Él sabrá, Él siempre sabrá qué hacer porque sabe lo que va a pasar. Vuelvo a repetir. Él sabe, aleluya, Él sabe lo que va a hacer porque sabe lo que va a pasar. Escuche eso. Llévese esa frase. Llévese esa frase. Usted no sabe todo. Usted se quedó con una parte de la situación. Usted se quedó con una parte de la situación, pero dice el Señor, te falta esta otra, porque tú no eres omnisciente, pero yo soy omnisciente y te estoy diciendo lo que ha de acontecer en tu futuro. Aleluya. Y hermanas, vamos a cerrar los ojos porque yo siento que el Señor va a hacer algo ahí. Quédese ahí.